El agua es un elemento básico para la vida. Desde siempre las personas se las han ingeniado para captarla y almacenarla. Por eso, dependiendo del lugar, hay diferentes formas de conseguirla y utilizarla, como iremos viendo en próximos episodios. En los campos de Mallorca es muy habitual que las casillas rurales, por pequeñas que sean, dispongan de una cisterna para guardar el agua que recogen los tejados en época de lluvia a través de canalones. Un sistema aparentemente muy similar a estas cisternas, pero técnicamente muy diferente, son los pozos. Los pozos son agujeros excavados en el terreno que buscan las aguas embalsadas en el subsuelo de forma natural al filtrarse en el terreno, hasta llegar a una capa de arcillas impermeables donde se acumula. La forma de extracción del agua puede variar desde las actuales bombas eléctricas a las antiguas norias de cangilones, con un simple cubo, ayudados de una polea o sin polea. Lo más visible en ambos casos es el brocal o cuello de cisterna. La importancia de los pozos es la notable cantidad de agua ya filtrada que se puede extraer. En Santa María se conservan dos antiguos pozos públicos, uno en las afueras de la villa y otro en el barrio del Solstals, en la confluencia de la carretera Palma a Inca con la carretera que va a Sóller. En esta zona hay documentados otros tres antiguos pozos, pero el de Sasinia es el más llamativo y accesible, aunque hoy en día ya no se utiliza. El brocal es rectangular, de grandes dimensiones, 272 por 206 centímetros, formado por bloques planos de piedra caliza, bien escuadrados, montados sobre un pedestal de unos 60 centímetros de altura, compuesto de grandes sillares, también de roca caliza, y escalones en dos de los lados que protegen el pozo de 24 metros de profundidad, hoy tapado con una plancha de hierro. Sobre el brocal, dos arcos de medio punto, acabados en punta en la parte superior del mismo material, con una fiola que los cubre y que sostiene una traviesa de madera que va de un arco al otro. En la base, una pica semicircular bajo un orificio sobre una pequeña canal, y una placa formada por dos baldosas pintadas que reza Sasinia, segle XVII. En el lado opuesto sobresale del suelo una piedra guardacantones para proteger la esquina del escalón al enfilar los carros hacia la calle Canandría. El interior que conforma el pozo, de sección rectangular, está pareado en seco, sin argamasas, a la manera tradicional, que permite la filtración de agua, con unos bloques especialmente grandes en los primeros 6 metros y unas escaleras de hierro clavados en la pared para poder descender. Pero esto no siempre fue así. La construcción del pozo está directamente relacionada con la presencia de agua, pero lo que no se sabe es desde cuándo.
No faltan las opiniones que apuntan a un origen talayótico, ya que el primer tramo está revestido con grandes piedras ciclópeas, al estilo de los edificios prehistóricos mallorquines. En el mismo término de Santa María, en la finca de Can Moragues, hay restos talayóticos con un pozo construido con técnica ciclópea, conocido como Els Antigons. No hay más referencias hasta 1381, cuando gente del pueblo apeló al gobernador el derecho de abrevar los animales en el pozo sarraceno, lo que sugiere que ya era antiguo en esa época. En este momento hay que pensar en la Sinia como en un pozo aislado en medio del campo, sencillo en formas pero muy importante punto de abastecimiento de agua en la comarca. No hay otras fuentes cercanas. Entonces el pueblo de Santa María ni siquiera existía y la población se concentraba principalmente en las alquerías del valle de Coanegra. A partir del siglo XVII es cuando hay más referencias directas al pozo. En 1643 se menciona una propiedad confrontada con el camino de Inca, con el camino de Sóller y con la plaza de la Sinia y pozo que está cerca del hostal de Santa María. En 1660 se obliga a un comprador de tierras a dar paso a un vecino para ir a buscar agua a la Sinia común. En 1669, Esteve Conrado adquirió la casa de Canandría, también conocida como Can Burballa, donde actualmente hay un restaurante con huerto y viñas. En 1670 fue un año muy seco en toda la isla y la Sinia era uno de los pocos puntos de agua en la comarca. En 1672, el Consejo de la Villa acordó profundizar el pozo y poner un nuevo cuello de piedra viva y 2 arcadas para poleas. En 1673 se pagó la obra del nuevo brocal. El trabajo fue realizado por el mestre Xorba de Binissalem, que en 1674 terminó de colocar las arcadas en las esquinas del cuello, muy similares a las actuales, y se abasteció de poleas. 1677, 3 años después, por el uso continuado de las poleas, necesitaron reparación. En 1680 se limpió el fondo del pozo y en 1681 se limpió de nuevo. La importancia de su mantenimiento era elemental para hacer frente a los ciclos de sequía y los jurados de la villa ponían mucho empeño en su mantenimiento. En 1697, los frailes mínimos venidos de Palma se instalan en Santa María, fundando un nuevo convento. Está edificado este convento en un llano muy ameno, en un crucero de caminos muy frecuentado, junto a unas hosterías, distante de la población mayor de aquella villa cosa de 1000 pasos y circundado de viñas y árboles por todas partes. Solo tiene falta de agua que han de traer así para beber como para las oficinas de un pozo de muy buena calidad, que dista de dicho convento poco más de 100 pasos. Ya en el siglo XVIII, tras muchos años tratando de llevar el agua de la Síquia de Coanegra a la villa y varias reparaciones del depósito municipal, se constata un pago a la molinera de Sombuadella por llenar el aljibe de Sondols el 20 de julio de 1754. Aún así, los años de sequía, la acequia se secaba y la única opción era el pozo. En 1759, Macía Mesquida y un operario repararon el cuello. Se limpió varias veces, se hicieron poleas y numerosas picas, porque algunas de ellas sufría gran desgaste por el uso de lavar. 1778. Se propone construir una pica como abrevadero para los animales de los carreteros que paran en los hostales. 1782. De las 4 picas de lavar, una está rota y Jaume Creus fabrica otras 2. 1804. En el siglo XIX, nuevos trabajos de mantenimiento. En 1850 se profundiza en 15 palmos, alcanzando los 108. En 1893, el ayuntamiento instaló una bomba manual de rueda que, haciéndola girar, extraía un chorro de agua.
tras un año muy seco donde los vecinos no pudieron rellenar sus cisternas, de los que aún quedan los conductos que se instalaron. Con el crecimiento de la barriada de los hostals y el aumento de la demanda de agua, en 1897 se acordó que las aguas pluviales que se embalsaban en las calles se canalizaran hacia la Sinia. Estas aguas fandosas estropearon el agua del pozo y se dejó de utilizar para beber. En 1905 se tuvo que hacer una nueva limpieza donde se estuvieron 2 días sacando barro. Con la llegada de los primeros coches y aún con las carreteras de tierra, se levantaba tanto polvo que había un encargado de regar las calles con agua de la Sinia. En 1913, tras 2 años sin apenas lluvia, habitantes de Consell, La Cabaneta y Pòrtol acudían con carros a Santa María a buscar agua. Incluso hubo tensiones por conseguirla, pero ese mismo año volvió a llover lo suficiente para resolverse el problema. 1915. Se repara la bomba. En 1932 se volvió a trabajar en el pozo y se instaló una bomba de pistón. Para facilitar la carga de los carros se eliminaron las arcadas de 1674 y se colocó un depósito elevado. Con la disponibilidad de agua de Cuanegra y la mejora de la red municipal, el uso de la Sinia fue decayendo. Por estos años se acuerda un precio para el agua extraída. En 1992, ya completamente en desuso desde los años 60, se restaura a su estética original por maestros de Binissalem, con piedra de la misma cantera, eliminando el depósito elevado y reconstruyendo las arcadas, a través del Consell de Mallorca y Fodesma, con la singularidad de que la traviesa de Polea la pusieron entre las 2 arcadas y no una en cada una de ellas. En 2006, la pica antigua fue robada y se sustituyó por una similar. Otro de estos pozos se encuentra a escasos 50 metros de Sassinias, en los jardines de Can Crespí, situado en el número 19 de la Plaza Hostals. Vamos a verlo. Actualmente, Can Crespí de Passatemps está dedicado parte a comercio de elementos decorativos étnicos y parte a restaurante. La casa está documentada en el siglo XVIII, pero la fisonomía actual data de 1885, cuando el 15 de mayo el ayuntamiento aprobó la reforma de la fachada y las galerías. A partir de 1936, el campo de almendros se reconvierte en huerto de regadío, gracias al pozo del que se extraía agua por medio de una noria y un posterior molino de viento hasta la llegada de la electricidad. En 1960, el huerto se transforma en jardín. Las grandes losas de piedra del suelo pertenecían a los antiguos silos de la casa. Para llegar al Pou de Can Cerdó hay que salir del pueblo.
Cerca del camí de Muro, en el camino de Son Yaut, está este antiguo pozo común, formando una pequeña plazuela. Tuvo su importancia en la trashumancia de los ganados que iban de las tierras llanas hacia la sierra y de Muro hacia la ciudad de Palma. Se le ha conocido con varios nombres populares que hacen referencia a sus características. Pou d'Escarreró o de Son Yaut, por estar ubicado en el lateral del estrecho camino que va a la finca de Son Yaut. Pou de sa Placeta, por la placeta que forma el conjunto. Pou dels Pancaritats, por celebrarse antaño en esta zona, o Pou del Beat Gaspar, donde se paraba a beber el fraile de los mínimos en sus desplazamientos a la villa de Muro. El pozo ya se cita en la venta del año 1585, de Ramón d'Escós a Andreu Cañellas, y se sigue mencionando frecuentemente en los cambios de propiedad de la finca desde el siglo XVI, aludiendo al Pozo de los Almendros, aunque esa zona ya era conocida como Albiar, tierra de pozos, en tiempos de los árabes, alrededor del siglo XI. El pozo es circular, de unos 110 centímetros de diámetro y unos 15 metros de profundidad, excavado en roca y tierra sin paredar. Por los indicios, parece que el antiguo brocal alcanzaba los 48 centímetros del suelo. La cubierta actual la realizó Josep Bestart el 8 de noviembre de 1929, según reza una inscripción en el interior, año en que también se limpió el fondo. Es una construcción cuadrada, de 190 por 147 centímetros, con cumbre piramidal, de la que se sujeta el anclaje para la polea en la parte inferior. Alcanza un total de 2,60 metros de altura. Es de mampostería, con una apertura en la parte norte cerrada con una puerta de madera. El conjunto lo conforman una gran pica de piedra en un lateral, otra mucho más pequeña sobre el muro frontal que ayuda a aportar agua a un pequeño abrevadero para el ganado que hay al otro lado de la pared, y una tercera en el interior de la propia obra. Cuenta la tradición que el beato Gaspar de Bono era un fraile mínimo que, siendo vicario del convento de Santa Ana de Muro, tantas veces se paró en el pozo a refrescarse en sus viajes a la capital que dejó las huellas de sus dedos en la piedra. L'agost passa triomfal, la lluna plena sorgia de la randa que teixia, l'alt perfil d'un figueral. Jo seguia un caminal, que arran del pou se perdia, i em comprengué l'harmonia d'una nota musical. Guaita el coll d'on sortia, i, oh delícia sense igual, vaig sentir musa mia, dins la goteta frescal, que de la corda naixia, i queia dins el poal. La explicación terrenal de los surcos es el roce de cuerdas durante los siglos anteriores a la construcción de la capilla que conforma el conjunto actual, cuando no había poleas y se extraía el recipiente con el agua a pulso. Pero todavía quedan otros dos antiguos pozos públicos no localizados. Uno en el Pla de Buc, en los campos entre el camino viejo de Muro y la carretera de Sencelles, por el que se pagaron al mestre Joan Mesquida 5 sueldos por poner una cruz en el Pou de Buc, alrededor de 1680. Del otro sabemos que proporcionó agua para la obra de la capella fonda del Roser de la parroquia, construida en la segunda mitad del siglo XIX, entre 1857 y 1860.
era conocido como Pou de Can Martí Metge o Pou de Can Pepaina, como todavía se conoce la zona. En 1889 se aprobó correr el brocal hacia el oeste, estrechándolo lo más posible, a fin de que ésta quede lo más espaciosa posible, cuyo pozo, que es hoy propiedad del ayuntamiento, quedará a beneficio del abastecimiento público. Después de estos pozos históricos, han habido otros más recientes, pero están contaminados y se tiene que traer el agua de esa extremera. Estos pequeños monumentos hoy pasan desapercibidos por su antigüedad, falta de uso y utilidad, pero sin duda han tenido un papel indispensable en la historia de la villa y merecen su respeto y reconocimiento. Sasinia está incluida en el Catálogo de Protección Patrimonial del Término de Santa María del Camí de 1996. Después de todo esto, aún quedan dos cuestiones que resolver que me rondan desde el principio. La traducción al castellano de Sinia sería noria, y una noria, en el tema que tratamos, es un mecanismo con una rueda vertical que haciéndola girar mueve un engranaje de cubos que recogen el agua del fondo del pozo y la extraen a la superficie. Cierto es que la forma alargada del pozo podría haber albergado este mecanismo, pero no he encontrado ningún indicio de su existencia, por lo que esta forma singular se debe más a la practicidad de dar espacio a dos sistemas de poleas para extracción manual, como son las dos arcadas, en vez de una, que es lo más habitual. El archiduque Luis Salvador, en su inventario de 1872, no contabiliza ninguna noria en Santa María del Camí, pese a la localización tan fácil de Sasinia. Sin embargo, Francisco Valdés, en el inventario de 1951, sí anota una. La acepción catalana de la palabra sinia hace referencia a este mismo mecanismo. Sin embargo, en cuanto a la palabra noria en castellano, la RAE, Real Academia de la Lengua Española, tiene una acepción más que podría darle razón al nombre popular. Pozo de forma comúnmente ovalada, del cual se saca el agua. Proveniente de una palabra árabe derivada en el castellano antiguo como acenia, aceña y acequia, tiene también la acepción de un pozo ovalado. De esta misma evolución del árabe al arcaísmo latinizado acenia, deduzco que sale la palabra catalana sinia, con el artículo salado propio de Mallorca. Tenemos Sasinia. La segunda cuestión es averiguar por qué los del pueblo de Consell, a 3 kilómetros, nos la han copiado. Quien tuviera hermosa Dulcinea, por más comodidad y más reposo, a Miraflores puesto en el toboso, y trocara sus Londres con tu aldea. Quien de tus deseos y librea, alma y cuerpo adornara, y del famoso caballero que hiciste venturoso, mirar alguna desigual pelea. Quien tan castamente se escapara del señor Amadís como tú hiciste, del comedido hidalgo Don Quijote, que así envidiada fuera y no envidiara, y fuera alegre el tiempo que fue triste, y gozara los gustos sin escote.